Listo, perfecto. Bueno, gente, muy buenos días a todos. Muchas gracias pues a los que entraron a esta reunión. Vamos a estar hablando de un tema que es bien importante, bien interesante, del cual no se suele hablar mucho y es todo el tema del backtesting. Justamente para eso tenemos a un invitado especial. Es un alumno de nosotros que ya lleva unos meses con el tema de la mentoría, del acompañamiento. Y lo más interesante es justamente ese proceso que ha llevado a cabo para poder optimizar una operativa, para poder hacer un backtesting, para generar una estadística y empezar a moldear una operativa que se ajuste a sus necesidades. Bien. Entonces, justamente por eso el día de hoy tenemos a José David por aquí con nosotros, quien nos va a estar explicando un poco, pues nos va primero a contar su experiencia, cómo ha llevado a cabo este proceso y luego pasaremos en la otra mitad de esta entrevista, pasaremos a revisar un poco el Excel y todas las estadísticas que ha ido generando, que la verdad es bien interesante, todos los números que ha podido sacar a modo que pueda concluir algo y empezar pues una operativa, digamos que respaldada sobre una estadística que ya generó. Bien, entonces, sin más, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, de antemano, pues disculpa a las personas porque el computador que yo tengo es más bien ancianito y tiene más de 12 años. Entonces, cada que yo le exijo abrir Chrome, abrir Zoom, abrir cualquier más de dos, tres cosas, él entra en crisis y se desconecta, pero bien, bien. Contento, sorprendido también. Por eso te agradezco mucho pues la invitación y poder aportarle mucho a la gente pues en este tema que en tiempos pasados sabías la teoría sobre el tema, pero digamos que cuando tú ya lo pones en la práctica aprendes muchísimo más. Entonces yo creo que es importante también dejarle como una lección valiosa a la gente de que entienda la importancia de lo que es hacer un backtesting. Así es. Sí, yo creo que eso que mencionas de la importancia es muy importante, yo creo que aclararlo y yo creo que para dar inicio y de pronto no gastar ahí más tiempo en protocolo, quisiera acá compartir esto. eh, y resulta que hay algo que me causa muchísima curiosidad con este tema y es que cuando yo te pregunté, am, pues que cuál imagen utilizábamos, tú me dijiste, dejemos esta, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Me dijiste, no, dejemos esta porque deja implícito el trabajo que las personas no quieren hacer. Entonces, pues dentro de mí yo dije, no, pues la verdad que sí, tiene todo el sentido del mundo, es el trabajo sucio y me gustaría saber desde tu opinión, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que la gente no quiere hacer este trabajo sabiendo que viene siendo el día a día y la forma en que deberíamos nosotros ir estudiando para crear una operativa que se acomode a nosotros? Claro, mira, cuando tú me mostraste esta portada, digamos que el trabajo sucio es justamente eso que la gente no quiere hacer. Yo le comento a la gente, yo tengo desde el 2015, estoy en todo este tema del trading, tratando de entender qué es el trading, tratando de encontrar una operativa. De hecho, empecé como ustedes, o como la gran mayoría, buscando comprarle a otro una estrategia. Y pienso pues que desde esa época ya no se le daba relevancia a lo que era el backtesting. Entonces, em, yo solo vine a conocer sobre el backtesting o empecé a tomármelo en serio cuando empecé a entender realmente para qué me podía funcionar. Y eso fue hace como unos 2 o 3 años. Eh, en esa época, y hablo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las personas que conocía, me di cuenta que habían como dos causas fundamentales por las cuales la gente no hacía backtesting. La primera, la primera creo que era pura y física pereza. Es decir, cuando nosotros eh, entramos a una academia o le pagamos a un mentor o algo así, lo que queremos es que básicamente él ya nos entregue todo masticado, ¿sí? Que él ya nos dé, que nosotros lo único que tengamos que hacer, lo único que tengamos que hacer es practicar lo que él nos enseña, ¿sí? Y ojalá nos entregue una estrategia que ya esté testeada, que ya esté súper probada, que funcione y todo eso. Entonces, la gran mayoría de nosotros lo que queremos es
pagamos es por eso, ¿sí? Tenemos física, pereza, y incluso en esta parte, en este apartado, podemos incluir todo lo que es la parte del dinero fácil y rápido, que va muy de la mano, ¿sí? Cuando la gente tiene pereza, es porque, y además, no solo no quieren hacer lo que tienen que hacer, sino que también quieren grandes recompensas por ese poco esfuerzo que van a hacer. Entonces, básicamente le pagan a una academia o le pagan a un mentor para tener que ahorrarse el trabajo que se tomó esa otra persona, ¿sí? Para crear esa estrategia, para crear esa operativa. Entonces, esa es como la primera causa, física y pura pereza. Y la segunda es porque la gente tiene una idea muy equivocada de para qué sirve el backtesting. Entonces, creo que podemos probar esa teoría de lo que te estoy diciendo de que la gente tiene una teoría, una idea muy equivocada de qué es backtesting. Creo que lo podemos probar si le preguntamos a la gente o si la gente se toma el trabajito de responder para qué creen ellos, los que están asistentes, para qué creen ellos que sirve el backtesting. ¿Cuál es el uso que ellos le dan? O sea, cuando ellos escucharon la palabra backtesting, o les explicaron para qué sirve el backtesting, qué es lo primero que se les viene a la cabeza, así de forma rápida, lo más resumido posible. ¿Qué piensan ellos que puede ser? Una encuesta rápida. Sí. De pronto ustedes de lo que han escuchado, sí, ¿para qué sirve? Mira, por ejemplo, conocer los movimientos del mercado, ok. Para tener una estadística de nuestra operativa, ok. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, si lo que dice ahora es cierto, para poder operar Operar confiado y no confiado. improvisar, ok. Llevar mejor la estrategia, sí, lo que les salga. Testear atrás, ok. Ok, bien. Sí, en últimas, todas las definiciones son correctas. Y fíjate que ahí hay algo muy interesante y es que uno se da cuenta haciendo nada más una entrevista con las personas que están asistiendo, una encuesta, perdón. En últimas se da uno cuenta el montón de beneficios que tiene, ¿sí? Pero en últimas no nos damos cuenta, porque fíjate que todas las respuestas son diferentes. Conocer movimientos del mercado, ¿sí? Entonces Ujú. empezamos a entender y a contextualizar muchísimo más. Lo segundo, estadísticas de nuestra operativa, importantísimo para saber si tiene una esperanza matemática que funciona en el largo plazo. Operar confiado, también yo creo que allá metiéndonos un poco en el tema emocional, es muy importante porque no hay nada peor que operar desconfiado. Entonces, pues hacer backtesting al menos te dice, eso funciona, puedes ir con más tranquilidad a operar en los mercados. Entonces, fíjate ese montón de beneficios que tiene, pero en últimas somos conscientes de que no lo hacemos a pesar de la importancia. Claro. Entonces, es bien Mira que, irónico. por lo menos en mi época, cuando empezamos, básicamente el concepto que nosotros teníamos era sacarle una estadística a una operativa. Pero ¿qué hago yo con la estadística? O sea, Ujú. no era tanto sacarle una estadística, sino que las personas pensaban que cuando nosotros hacíamos un backtesting era para ver si esa operativa funcionaba, si era rentable. Entonces, aquí vuelvo al punto. Las personas pagaban para que les entregaban algo que ya estuviera testeado, que ya funcionara supuestamente. Para eso pagaban una estrategia, ¿sí? Entonces, para no tener que hacer este trabajo, el trabajo del backtesting. Entonces, en ese sentido estamos equivocados porque el backtesting, digamos, sí, te ofrece la posibilidad de ver si esa operativa tiene buena efectividad, digamos, tiene esperanza matemática, sí, si me va a dar beneficio o rentabilidad después del periodo evaluado. Eso todo lo tiene, sí. Pero yo, Ujú. ¿qué puedo hacer con un backtesting? Y ahí es donde la gente se ha venido equivocando dado realmente una utilidad, un uso a esos números. Entonces dicen, ¿yo para qué voy a hacer un backtesting si ya pagué por algo que supuestamente ya funciona? ¿Sí? Y lo Exacto. dejan de hacer. Y no, entonces, pienso que lo principal es que la gente entienda que hay muchas más utilidades detrás del backtesting para poder hacer, para que lo empiecen a hacer. Porque pienso que si no encuentran utilidad, o sea, en realidad es como la vida. Yo para qué me voy a poner a hacer cosas que no le encuentro ninguna utilidad, ningún sentido. ¿Sí? Y Ujú. en eso entra el backtesting. Entonces, si las personas entienden lo fundamental o lo útil que puede hacer un backtesting, más allá de saber una efectividad de un operativo, creo que lo van a empezar a hacer con mucha más continuidad. Yo creo que hay otro punto y es que
hay algo que es muy complicado quitar de la cabeza y es el tema del dinero rápido, ¿sí? Y obviamente por querer ganar y tener un sistema lo más pronto posible para empezar a facturar, por así decirlo, Sí. rápido, omitimos también este proceso a pesar de los beneficios que trae. Entonces, se acumulan muchas cosas. Pagué una mentoría y ya me están dando algo y asumo que ya funciona. Quiero plata rápido, entonces, ¿para qué lo hago? Ya la tengo clara, entonces, ¿para qué lo hago? Y en últimas tratamos es de buscar formas de justificar el por qué no hago un backtesting, ¿sí? Ujú. Pero sé que lo tengo que hacer, pero lo justifico para tratar de evitarme este paso, porque sí es un paso un poco tedioso, ¿sí? Por eso la Claro. palabra el trabajo sucio. Y ahí entonces pasamos a preguntarte, bueno, tú has hecho un proceso de backtesting que la verdad, tanto Jorge como yo estamos asombrados porque ha sido muy detallado, ha sido muy completo, que ya ahorita vamos a revisar un poco ese Excel y todas las estadísticas que has generado, pero, pero justamente, ¿cuánto tiempo te ha llevado esto? ¿Qué tan tedioso consideras que ha sido y cuál ha sido tu experiencia, tanto pues a raíz de que pues es un trabajo duro, pero en últimas, ¿cuáles serán esos beneficios que has visto personalmente en tu desarrollo como trader? Vale. En cuanto al tiempo, yo diría que la primera toma de datos, la primera vez que tú haces el backtesting, tu primer backtesting, tenlo por sentado que va a ser largo y tedioso y fastidioso. Sí, no, o sea, dependiendo de la operativa, eso te va a tomar tiempo. Pero ¿por qué también necesitamos tiempo? Porque necesitamos data. Nosotros, yo he visto con asombro muchas veces que hay personas que hacen backtesting ni de un mes y ya eso piensan ellos que eso es suficiente para decir esta operativa no funciona o esta operativa sí funciona, pero lo llevan al siguiente límite del cinismo. ¿Cuál es el siguiente límite del cinismo? Que ya con ese backtesting, con esos datos que obtuvieron, ya se piensan que tienen tienen detrás toda la fundamentación como para meterse una prueba de fondeo o una cuenta o abrir una cuenta real porque esos datos así preliminares ya les ofrecieron unas cosas positivas o negativas. Entonces, aquí tenemos que hablar de que si queremos datos confiables, si queremos resultados confiables, perdón, necesitamos una cantidad de datos que uno diga esto es una muestra representativa. De hecho, las personas que han tenido algún tipo de acercamiento con la estadística saben que para uno confiar en una estadística, en un promedio, en ese tipo de datos, nosotros necesitamos una cantidad suficiente de datos como para decir esto es válido, ¿sí? Que esto representa, esto es una muestra válida de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo me propuse hacer el backtesting de todo el año 2022 con la operativa o con la tentativa operativa que tenía. Le llamo, ahorita les explico por qué le llamo tentativa operativa. Y eso me arrojó solo, digo solo, pero es un año, 61 operaciones. Para yo hacer eso me tomó solo como, póngale 15, 25 días aproximadamente, entre 20 y 25 días, ¿sí? O sea, es estar pegado en la pantalla, ir vela a vela, ir aplicando mi operativa y ese tipo de cosas. 25 días. ¿Qué sí me quitó más tiempo? En los pasos previos. ¿Cuáles son los pasos previos? Yo pienso que uno tiene que ir al backtesting sabiendo qué es lo que va a ir a buscar, ¿sí? Y tenerlo muy, muy claro, tenerlo muy claro. Entonces, eh, digamos, lo que más me quitó tiempo, porque ya nosotros teníamos claro lo que no negociamos en la academia. Lo que no negociamos en la academia es la forma en que analizamos el gráfico, ¿sí? Que tenga una lógica para nosotros, que es el tema nosotros analizamos el gráfico basado en la teoría de Dow, ¿cierto? Eh, que tú también tengas claro, voy a hacer swing, voy a hacer intraday, voy a hacer scalping. Todas esas son cosas que nosotros tenemos que tener muy claro para hacerlo. El tipo de riesgo, ¿sí? Yo voy a ser muy agresivo, voy a buscar más confirmaciones y ahí también va de la mano con el tema de la entrada. Eso sí me quitó mucho tiempo, porque como nosotros tenemos aquí la libertad de escoger, de diseñar nuestra propia operativa, pues para yo poder diseñar algo, primero tengo que probarlo para saber qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, en ese encontrar la operativa, la forma en que iba a usar las herramientas, la forma en que iba a usar, digamos, a interpretar, no, a escoger mi entrada y todo ese tipo de cosas, eso sí me quitó tiempo, eso me quitó alrededor de
2 meses. 2 meses, ¿sí? Porque para yo saber qué me gustaba y con qué me sentía cómodo tenía que practicarlo. Yo no puedo esperar a que buen día o Jorge vinieran y me dijeran, no muchacho, opera así, 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 sí, que yo creo que esto te funciona. Y de hecho, podemos poner la prueba. ¿Recuerdas, Juan, cuando nos propusiste la operativa swing con las yemas? Que a mí me gustó muchísimo, o sea, fue explicarlo y practicarlo. Lo practiqué, no me gustó, no me sonó, no le encontré, o sea, no tuve feeling. Y la gente cree que lo que uno dice con respecto al feeling y eso es una estupidez, y no es una estupidez. O sea, es como si uno estuviera hablando muy poético del trading, y realmente uno tiene que encontrar esa operativa que le dé ese feeling, que lo permita a uno, digamos, cuando va al gráfico, ¡pum!, que le salte a la cara eso que uno está buscando, que uno sienta como ese cariñito de una, ay, vi este escenario, ay, vi esta entrada, vi eso. Entonces, eso encontrarlo es difícil. Es que mira que es que uno tiene una relación como tan parecida con cuando uno busca una pareja, que es así. Cuando uno la encuentra, uno sabe que esa es. Y eso fue lo que me pasó. Cuando yo encontré esta operativa, esta es, la tengo que ir a probar. Entonces, miren que primero hay que tener muy claro, muy claro lo que voy a ir a buscar. Bien definido, bien parametrizado, o sea, pensarlo. Y al menos tener, con lo que le digo, un prototipo. Eso fue lo que me quitó más tiempo. Ya después de eso fueron 15 o 20 días trabajando parejo, no me volvía loco, o sea, yo no soy de los que se pasa 4 y 5 horas pegado al computador, no me gusta. Aparte no tengo espalda para eso tampoco. Pero era una horita, digamos, en la mañana, sí, hacía mis quehaceres todo el día y otra horita en la noche. ¿Qué hacía yo? Por lo menos ahí cubría entre 15 días, un mes más o menos, dependiendo pues porque cada mes tampoco te va a ofrecer la misma cantidad de oportunidades. Pero eso es lo más fastidioso, lo más tedioso. Em, ya después de eso, pues lo bueno de tú dedicarle ese tiempo a eso, que es fastidioso, que es tedioso, que puede tomarte más tiempo, es que a partir de ahí se te abre un mundo, ¿sí? Porque has hecho la parte más difícil del trabajo. ¿Por qué? Porque ahí viene uno de los beneficios. Cuando tú tienes ya tus datos, ya tienes la posibilidad de hacer decenas o centenas de simulaciones con esos datos. Entonces, yo veo el trading, o sea, yo veo esta parte del backtesting como cuando los ingenieros de Fórmula 1, antes de empezar la temporada, diseñan un carro, pero ellos no saben si ese carro va a ser rápido o no va a ser rápido, ¿sí? Solo lo saben cuando lo meten en la pista. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo meten en pista, en las pruebas, y empiezan a recopilar datos, recopilar datos, recopilar datos. Cuando ya tienen esos datos, empiezan a hacerle ajustes a lo que es el carro y vuelven y lo tiran a pista y empiezan a recopilar datos hasta que lo van optimizando hasta que ya tienen ellos un carro al que le pueden sacar la cantidad o sea, todas las prestaciones que se le puede sacar al carro. Ocurre lo mismo con una operativa. Tú haces tu backtesting de tu operativa y ves los datos, los analizas, que ahí también falla mucho la gente que no sabe qué significan esos datos, que es importante que la gente aprenda a entender eso, que de hecho ya tuvimos una clase en la academia sobre eso, sí, muy buena, que es qué significan esos datos que yo estoy recopilando y dónde tengo que ajustar según esos datos. Es importante que la gente sepa eso. Entonces, una cosa que me ayudó eso es justamente eso, hacer varias simulaciones. Ya yo no gasto mucho tiempo en lo que es el tema de volver al gráfico y hacer backtesting, sino que yo pruebo, bueno, y si le subo el stop aquí, ¿cómo hubiera resultado esto? Si le bajo el take profit, ¿cómo hubiera resultado esto? Ve que me apareció, digamos, este tema del drawdown, un drawdown gigantesco. ¿Cómo lo puedo yo trabajar en caso de que me aparezca en una prueba de fondeo o mi cuenta real? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y ahí voy yo moviendo teclitas, moviendo cositas, y cuando ya siento que tengo algo sólido, no solo a nivel de operativa, sino a nivel también de gestión, que esas son las dos, otro beneficio, que tú no solo con el backtesting puedes ajustar operativa en sí, sino gestión de capital, que al final es el combustible de nosotros. Nos tenemos que fijar mucho en el combustible de nosotros para poder seguir funcionando como traders. Entonces vas haciendo, hasta que al final ya le encuentras eso.
Otra cosa que a mí me gusta y que le doy el consejo a la gente que no tiene tanta experiencia, que apenas está empezando en el trading, los mejores traders, muchachos, son creadores, no son imitadores. Y cuando yo estoy haciendo un backtesting y moviendo teclitas y cositas en el backtesting, yo me convierto en un creador, ¿sí? Estoy creando, estoy siendo creativo y estoy ajustando cosas hasta que encuentro esa creación final que va a ser mi operativa. Yo no conozco personalmente a alguien que me haya dicho, yo aprendí la operativa de no sé quién y soy rentable. Yo, sí, soy rentable, he podido vivir con eso. Y eso tiene que ver con el tema de la subjetividad en el trading. Sí, si no la subjetividad en el trading significa que no todos vemos lo mismo en el gráfico y no todos tenemos la capacidad de tomar las mismas decisiones. ¿Sí? Entonces, según lo que estamos viendo, de hecho, yo no sé si tenemos una bicicleta enfrente, yo no sé si Juan está viendo la misma bicicleta que yo no sé si Jorge está viendo la misma bicicleta que yo. Por eso es necesario que no se crean ese cuento de que es que si yo te vendo una estrategia que ha demostrado que tiene un 85% de efectividad y que te puede generar $25,000 al mes, sí, eso lo puede hacer el señor que creó eso, no tú. Eso lo va a hacer él. Entonces es importante que tú con el backtesting, incluso si pagaste por una estrategia, tú mismo te tomes el trabajo de hacer el backtesting, porque ahí vas a entender tú qué puedes hacer con esa herramienta que te dieron, tú, ¿sí? No es lo mismo que yo maneje un Fórmula 1 a que lo maneje Lewis Hamilton, ¿sí? Tenemos el mismo carro, pero yo voy a hacer un desastre con ese carro. Pero eso necesito yo mi backtesting. Entonces son cositas aparte. Uno de los grandes beneficios, muchachos, uno ve muchísimo mercado en poco tiempo, pero muchísimo. ¿Y qué pasa? Les voy a simplificar el trading para mí, porque nos lo solemos complicar. ¿Qué es una operativa, muchachos? Una operativa de trading es un evento que se está repitiendo varias veces y que yo soy capaz de parametrizar, ¿sí? Para sacarle un provecho económico. ¿Qué es parametrizar? Ver cuáles son sus características. Eso es todo el trading. Eso es todo el trading. Si usted ve una vela o que aparece, que cada que aparece se va en una cierta dirección y usted empieza a observar y observar y observar, que ese es otro fallo de la gente cuando hace el backtesting, no observan, no observan, sino que se encierran en lo que es yo lo que voy a ir a buscar. Entonces, si las personas empiezan a observar bien esos patrones repetitivos dentro del gráfico, pueden encontrar su propia operativa. Pueden ir a buscar una operativa, pero terminan con otra. Eso está bien, eso hace parte de uno de los beneficios del backtesting, que te aclare el panorama. ¿Por qué? Porque tú en muy poco tiempo estás viendo muchísimo gráfico. Y nosotros, señores, para poder ser rentables en esto, para poder entrar con confianza en el mercado, para sentirnos con seguridad, necesitamos ver muchas veces las mismas cosas, muchas veces. Entonces, tenemos dos opciones: o nos quedamos 5 años en demo, ¿sí? Operando de 8 cuando abre Nueva York y 2 horitas después, es una opción. O podemos hacer backtesting, que podemos hacer en un mes, perdón, podemos hacer un año de backtesting o incluso más dependiendo de la operativa. Entonces, ustedes escogen, ¿sí? Es una forma de ahorrar tiempo, pienso yo, en ese sentido. Eh, Perdón, Juan, creo que no se escucha. Ya. Ahora sí, sí, dale, Sí, dime. listo. Sí, entonces de tu intervención hay muchas cosas que podemos sacar reflexiones que me pareció muy interesante. Lo primero es lo que mencionabas de de la pareja, ¿no? Que esto es como una pareja y que te sientes cómodo con ella. Y a veces como traders queremos forzar algo que simplemente no nos gusta. Sí, sabemos que es tóxico, pero igual tratamos de forzarlo y tratar de sacarle resultados. Entonces, por ejemplo, el tema del tiempo. A veces no tenemos tiempo para operar. A veces sencillamente no podemos hacer scalping, nos toca hacer swing, pero estamos cerrados que tenemos que hacer scalping. Sí, trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero quiero sentarme, yo no sé cómo, en las mañanas a operar cuando es algo que sencillamente no se va a acomodar a ti. Toca tener otro tipo de trading como un swing o ya algo un poco más largo plazo. Entonces, empezando por ahí. Sí, segundo, perfil de riesgo, qué tan arriesgado eres. Quiero sacar ratios altos, quiero ratios cortos pero mayor efectividad.
a veces uno se tiene que hacer muchas preguntas a uno mismo para plantear todos esos parámetros y empezar a testear. Pero a veces la gente quiere testear primero y luego preguntarse. Entonces, obviamente, terminan teniendo un proceso mucho más extendido. Entonces, es importante, a modo de reflexión, hombre, primero siéntense y cuestionen conceptos claves como qué tiempo tengo, si quiero hacer swing, si puedo hacer scalping, qué perfil de riesgo tengo, soy arriesgado, soy conservador, entonces quiero más efectividad, quiero más ratio, qué mercados quiero operar, bueno, y empezar a cuestionarse uno mismo y ya luego, listo, ya sé qué es lo que quiero. Ahora, ¿qué operativa me funciona? ¿Qué operativa me hace sentir más cómodo? Una operativa tendencial, contratendencial, y empezar a cuestionarse y a cuestionarse y empezar a sacar justamente esos parámetros para luego testearlos y luego optimizarlos. Entonces, eso es muy importante. Segundo, cuando hacemos un backtesting, miramos una sola cosa que genera rentabilidad. Decimos, esto me está dando un 10% y ya, con eso creemos que tenemos el backtesting. Y no, lo que decía José, hay que mirar muchas otras cosas. Hay que mirar temas del drawdown, hay que mirar temas de rachas, hay que mirar temas de efectividad, hay que mirar temas de ratios, hay que mirar si de pronto hago un ajuste y no voy por un 2-1 y sí por un 3-1, cómo cambiaría la operativa. Puede que funcione mejor, puede que funcione peor y empezar a hacer múltiples simulaciones. Acá en la pantalla estamos viendo un Excel que es el último que me compartió José, pero si nosotros nos ponemos a revisar un poco todas las simulaciones que él hizo, tenemos acá una simulación con un ratio, luego tenemos acá otra simulación con otro ratio y otros parámetros, luego otra simulación, otra simulación, otra simulación, otra simulación, y vean que todas tienen una curva de rendimiento diferente. Por ejemplo, esta tiene un cambio muy brusco en lo que es Ujú. el primer trimestre de este año que él testió del 2022. Testeaste 2022, ¿cierto? Todo 2022, sí, de enero Entonces a vean que diciembre. justamente probando él se da cuenta, esto no me gusta. Entonces, por este lado no es. Vamos a testear otra cosa diferente y vuelve y juega, y vuelve y juega, y vuelve y juega, hasta que en últimas concluye y diga lo que más funciona teniendo absolutamente todos los criterios es esta operativa. Bien. Entonces, sí, es un proceso tedioso totalmente, pero pues es bastante gratificante, por así decirlo. Entonces, Sí, esa era, además, dale, perdón, Juan, no, dale, además dale. es importante que no solo, o sea, el autoconocimiento es muy importante, ¿sí? No pensar que porque ya compré una estrategia, una operativa, ya con eso es suficiente y es solo Ujú, practicar. Yo también llegué a este mundo así. No se preocupen que muchos pasamos por ahí. Pensamos que toda la clave está en la estrategia y que si yo le compraba a alguien una estrategia rentable, yo también iba a ganar y no necesitaba hacer ninguno de estos trabajos. Es claro. importante el autoconocimiento, saber muy bien yo qué tipo de trader soy antes de empezar siquiera pensar en comprar una estrategia, ¿sí? Porque yo voy a tener una afinidad, cuando yo tengo ese autoconocimiento, yo voy a tener una afinidad más con ciertos traders y probablemente si ese trader ofrece formación, pues va a ser mucho más fácil para mí entender si quiero comprar una estrategia, me refiero a ese tema, va a ser mejor comprarla con él. No va a ser más fácil para mí. Si yo tengo más aversión al riesgo, no tengo tanto tiempo, ir a comprarle, por ejemplo, una estrategia, a decirle, digamos, a Alfredo, por ejemplo, enséñame tu estrategia, que es un scalper puro y que va con ratios pequeños y que él va con un riesgo súper loco, o sea, con un apalancamiento muy grande, pero es que él ya sabe eso, él ya sabe cómo funciona Claro, su Fórmula uno. ¿Cómo voy a ir totalmente. yo, vuelto una gallina completa, a ir a meterme en ese tipo de trading, sabiendo que yo voy a estar temblando al momento de coger el mouse y darle al trade, ¿sí? Ahora, en cuanto a Claro. las simulaciones, miren todo lo que he hecho y todavía me falta, pero es que Ujú, no meto esto que ustedes, ese montón de simulaciones que ustedes vieron, eso yo lo hago en 15, 20 minutos. No es lo mismo que lo que me tomó hacer el backtesting de 15 o 20 días. Entonces yo pude evaluar muchísimas cosas. Yo pude evaluar ratios, yo ahí pude evaluar el tema del riesgo, también lo pueden evaluar, cuánto puedo arriesgar y tener en cuenta que todas estas simulaciones las estoy haciendo con un objetivo, que eso también es importante tenerlo claro. El objetivo mío es pasar una prueba de fondeo y mantener una cuenta de fondeo. Van a ser distintas estrategias porque yo no puedo llegar con una operativa, o sea, yo tengo que llegar sabiendo que mi operativa me va a ayudar a pasar
la prueba, pero también tengo que adaptarme cuando ya pase la prueba porque no tengo, por ejemplo, no tendré la misma agresividad para hacerlo. No puedo manejar el capital de la misma forma para pasar la prueba que para sostener la cuenta. Entonces, todas estas simulaciones me van a ayudar a hacerme una idea, no es que vaya a ser exactamente igual, pero hacerme una idea o ver unos escenarios a los que ya yo me puedo estar preparados cuando llegue el momento en que aparezcan, ¿sí? Y saber cómo voy a reaccionar y escoger la mejor forma de hacer las cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy definiendo cómo voy a pasar la prueba, cómo va a ser mi take profit, por ejemplo, cómo va a ser si entro, digamos, una cosa de la operativa es si entro a cierto nivel de Fibonacci o a otro, cómo varía eso, cómo me mejora, me ayuda, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con el drawdown? Son cositas que yo tengo ya que tener claro antes de ir a mandarme a una prueba de fondeo, porque yo no quiero que eso me suceda en una prueba de fondeo y empezar a improvisar. Cuando yo empiezo a Totalmente. improvisar, voy a tener decisiones muy emocionales porque estamos manejando dinero o tengo miedo de que se me escape el gran sueño que tenía, ¿sí? Entonces, yo quiero por lo menos prever la mayor cantidad de escenarios antes de irme a presentar una prueba de fondeo, que es mi caso. Pero esto todo ustedes lo pueden ver con un backtesting. Ahí tocaste algo muy importante y es el tema de la improvisación. Y esto va muy de la mano con lo que mencionas de ser creador, porque a veces por el simple hecho de no hacer backtesting, pues primero no tengo ni idea qué es lo que estoy operando, ¿sí? No sé si funciona, no sé si no funciona. Y y acá hago un paréntesis, este tema de la creación también es demasiado importante. Estoy seguro que si uno hace una encuesta por cuántas escuelas han pasado las personas que sencillamente están acá, muchos van a decir he pasado por dos, tres, incluso cuatro academias diferentes. El problema no son las academias. El problema no son las academias. El problema es que soy yo que no cojo lo que me dieron en la academia y le hago un backtesting a ver si me funciona o no. ¿Sí? Todas las operativas funcionan, por más sencillas que sean, y a veces uno escucha muchos prejuicios a ciertas personas muy reconocidas en redes, que es que le pagué 700 y me explicó dos medias móviles. Bueno, pues hazle backtesting a esas dos medias móviles, ¿qué tal si tengan una buena estadística y simplemente no estás dejando que se manifieste? ¿Sí? Entonces siempre tratamos es de escudarnos en que es el mentor, es que es en la academia, pero en últimas, seguro que si cogemos esa operativa y le hacemos backtesting y cogemos confianza sobre esa operativa, la vamos a poder romper. Estoy segurísimo que sí, ¿vale? Pero entonces, claro, el proceso de cada trader se empieza a extender es porque empezamos a pagar diferentes academias, cuando en últimas podríamos utilizar ese mismo tiempo, incluso menos tiempo, en hacer un backtesting de algo que nos hayan enseñado, una base, y optimizarla. No tiene que ser exactamente lo que me enseñaron. Puedo hacer algunas variantes, pero Ujú. igualmente puedo generar una operativa y empezar a echar para adelante porque en últimas todos somos diferentes, todos operamos diferentes y en últimas ser imitador acá no sirve lastimosamente para nada. No, Entonces, no, no. pues eso es muy importante. Y cuando no hacemos esa estadística y no somos creadores, entramos en el tema de la improvisación. Y ese tema de la improvisación es muy incómodo en muchos sentidos. Primero, el refuerzo aleatorio, de que hacemos las cosas mal y no salen bien. Entonces ya implementamos ese mal hábito de que, cuando hago las cosas mal, me va bien. Entonces empezamos a improvisar y obviamente afectar muchísimo la estadística. Eso por una parte. Segundo, hacemos algo mal y nos sale mal. Y empezamos con el famoso trade hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho esto, si hubiera, y empezamos a dañarnos la cabeza y a arrepentirnos de por qué hice esto, por qué entré así, por qué gestioné así, y obviamente eso también nos empieza a perjudiciar muchísimo y luego empezamos a entrar apresurados. Bueno, eso termina acarreando un montón de cosas terribles en la operativa, cuando en últimas lo más sencillo que pudimos haber hecho fue un backtesting, coger confianza y voy tranquilo. Y así no me salgo del plan, no improviso y obviamente pues todo empieza a fluir muchísimo mejor, ¿no? Sí, es que la seguridad que te brinda un backtesting no te lo va a brindar Totalmente. ni la estrategia, ni que te vende una estrategia Warren Buffett. O sea, José, quisiera hacer una preguntita, sí, ya que dime. ¿cómo mantuviste el buen hábito para hacer backtesting? O simplificando un poco más la pregunta, ¿cuál era tu rutina para hacer ese backtesting? Mira, digamos que yo diría que lo principal es sacarse de la cabeza lo que hablábamos al principio de hacerlo rápido, de hacerlo rápido.
eh, porque cuando tú empiezas a meterte ciertas presiones en esto, te empiezas a obligar a hacer cosas. Y digamos, pónganle ustedes el ejemplo, si ustedes se sienten obligados a ir a un trabajo que no les gusta, probablemente vayan a terminar, no vayan a seguir haciendo ese trabajo y vayan a renunciar, porque lo odian, porque les es fastidioso. Yo pienso que sí, el backtesting es importante, pero háganlo en la medida en que ustedes sientan que les nace hacerlo. Yo no voy a decir que todos los 15, 20 días hice backtesting, no, porque no me nacía, porque estaba aburrido, porque estaba estresado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos hacer un buen backtesting, también tenemos que tener una buena disposición para hacerlo, porque básicamente nosotros estamos identificando traits. Y nosotros, digamos, si nos vamos a ir a operar en vivo, por ejemplo, eh, con una mala actitud, porque peleé con mi novia, porque es que mis hijos amanecieron muy estresantes hoy y no tengo cabeza, porque es que el jefe y no sé qué, obviamente vamos a tomar la primera decisión que tengamos que tomar para salir de, esa, de hacer trading, ¿sí? Porque queremos hacerlo, porque sentimos que tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo nunca me obligué y saqué un espacio que yo sentía que podías hacer eso. Por eso decía, yo hacía mi backtesting en la mañana, que yo tenía mi tiempo libre, mis 3, 4 horas libre en la mañana, y lo hacía en la tarde noche, que ahí tenía 2 horas más. Entonces, de esas 2 horas sacaba 1 hora, ¿sí? Perfecto, José. Y me nacía y me sentía bien y no me forzaba a hacer 4 y 5 horas, como les digo, porque Mm, el cerebro se cansa, ustedes no van a ver el gráfico igual, no van eso a es lo tomar la más misma típico. Eso es lo más típico, ¿no? Que la gente se gasta 4 horas y luego en la primera hora están estudiando Motivados, los parámetros que se plantearon. Pues ya en la segunda, tercera y cuarta ya van por allá en están una cuarta quemados, operativa diferente. están Y no se quemados. dieron cuenta en qué momento y ya están entrando diferente y todo diferente. si están en Nuevamente, Belevela van derecho, se pasó un mes y, Ajá. sí. ay, tengo que ver, ya vieron todo Fíjate el que en mi gráfico. caso, fíjate que Sí, sí, sí. en mi caso yo volví el backtesting un hábito en mi vida porque entendí que hace parte de esta profesión como tal. Entonces, cuando yo planifico mi semana, está hacer backtesting, sea en un horario, digamos, de 3 a 3 y media de la tarde, como decía José, no necesito extenderme 4 o 5 horas haciendo backtesting todo un día porque entiendo que esto es agotador mentalmente y que mi foco va a estar mejor si le dedico 30, 40 minutos o máximo 1 hora. Entonces, desde mi parte o mi experiencia como tal, lo formé, o sea, hice el backtesting un hábito en mi vida. Obviamente, como dice José, también me permito fallar porque de pronto voy a estar ocupado en alguna reunión o tengo que hacer alguna vuelta personal o simplemente me dio pereza, pero en la mayoría de semana, entre lunes a sábados, trato de mantenerme muy consistente haciéndolo y repasando sobre todo qué fue lo que está pasando día a día, semana a semana con el mercado, porque eso me ayuda a mantenerme actualizado. Entonces, desde mi punto de vista o de forma de verlo, lo hice un hábito en mi vida como tal. ¿No? Y todo hábito toma tiempo. Al Exacto. principio va a ser Totalmente. fastidioso, Mm. complicado, pero miren que cuando uno le encuentra el gustico a esto, que por eso es que a mí me gusta hacer backtesting, por más fastidioso que sea, porque le encuentro tantas utilidades, tanto uso, que ya uno lo hace con gusto. O sea, ya uno no se siente obligado a hacerlo porque es que Juan me dijo y Jorge todos los días joda y joda con el Totalmente. backtesting. No, ya lo hago porque le encontré un gustico a esto, ya sé para qué Ujú. me sirve. Entonces pienso que muchas personas realmente no lo hacen por eso. No saben realmente toda la utilidad que le pueden sacar a un backtesting. No es solamente para ver si la operativa tiene una buena efectividad y me va a hacer rico en un año. No, hay tantas cosas que ustedes pueden hacer con eso y que les puede ahorrar tanto tiempo Claro. eh, y Y dinero. justamente de eso, digamos que me gustaría hablar acá un poco, ya entrando en materia un poco estadística y en esta plantilla que, pues, si se dan cuenta, es de llenar, es muy sencilla. Yo creo que una plantilla así, yo creo que la vamos a compartir con todos para que empiecen a hacer backtesting. Bien, esto es un insumo aquí que les vamos a compartir. Yo creo que si subimos esto a YouTube, ahí les vamos a adjuntar la plantilla en Drive para que la puedan descargar y empiecen a hacer backtesting, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es todo lo que uno puede sacar acá?
Entonces ya hablando un poco más de que no se trata solo de mirar cuánto es el retorno y de si esto gana dinero o no, sino obviamente hay muchas otras variables que podemos sacar y determinar si nos sentimos cómodos, como por ejemplo porcentajes de efectividad, y pues acá más abajo tenemos otras estadísticas que incluso son un poco más importantes, como por ejemplo el drawdown. A veces muchas personas no tienen en cuenta esto y testean una estrategia que tiene un 20% de drawdown y no se dieron cuenta. Y luego Ujú. cuando van a operar y empiezan esa racha negativa que tiene un drawdown tan profundo, están preocupadísimos. Es que esto no funciona. Hombre, posiblemente si le hacías backtesting te ibas a dar cuenta que tiene un drawdown muy profundo, ¿sí? O de lo contrario, pues tiene un drawdown no tan profundo como por ejemplo este que un 7% pues no me parece grave para arriesgar el 1% por posición, pero es un drawdown muy promedio, entonces pues no tiene nada de malo, pero es importante pues que analicemos este tipo de factores o la racha negativa. Sí, que Mm. también es algo que no nos gusta aceptar, las rachas negativas, y empezamos siempre a cambiar de operativa. Y acá hay De algo ahí, que esto lo he mencionado, ahí llega la improvisación, cuando claro, empiezan a ver negativo tras esto yo lo he negativo tras mencionado negativo. mucho con los alumnos, y es que cada estadística, cada parámetro de entrada tiene una estadística, y no me voy a cansar de repetir esto, y es que supongamos que esta es una curva de rendimientos y esta curva de rendimientos es otra, ¿sí? Resulta que esto tiene una estadística más o menos así, acá tenemos un drawdown profundo y acá es esto. Y acá tenemos una operativa en el mismo horizonte de tiempo que ha estado lateral, por acá arrancó, por acá tiene un drawdown profundo así y se va. Entonces, fíjense que hay algo bien importante acá. Yo entendiendo que esto tiene una racha negativa de 8, yo no sé cómo están distribuidas esas 8 operaciones negativas, ¿no? Puede que sean ahorita, o puede que se acumulen 16 luego, o puede que se acumulen más luego y así sucesivamente, ¿no? No sé cómo están distribuidas, pero entonces, ¿qué sucede? Que a veces empezamos hoy con una operativa y empezamos lastimosamente justo acá. Y esa operativa empieza con una racha negativa, y tengo mis 8 operaciones negativas, un drawdown profundo del -7%. Esta vaina no me funciona, pasémonos a una segunda operativa. Y la segunda operativa, cuando la cambié, miren dónde inició. Ah, jue madre, qué coincidencia. Empezó Ujú. justo en el drawdown y empezamos perdiendo, perdiendo y perdiendo. Cuando en últimas, si hubiésemos seguido consistentes acá, pues esto se iba a recuperar y estaríamos positivos. Y acá lo que hicimos fue seguir perdiendo. Y entonces empezamos a decir, el trading no funciona, el trading es horrible, esto es una estafa, esto es una pérdida de plata. No, sencillamente no hiciste backtesting, no dejaste que la estadística se manifestara y estás pagando las consecuencias. Y esto Oh, sucede muchísimo. sorpresa. Esto sucede muchísimo y la gente no se da cuenta, pero cada operativa tiene una estadística diferente y no sabemos en qué momento del tiempo nosotros estamos entrando a esta estadística y puede estar sucediendo justamente esto. Ujú. Entonces, pues es muy importante entender este tipo de rachas porque pues vamos a ir tranquilos a pesar de que tengamos una racha negativa muy profunda. Claro, si sabes lo que Em, va a aparecer, no te vas a asustar, que muchas veces la gente Totalmente. entra en crisis por eso. Ya otro trading negativo, otro trading negativo, pero es que si tu backtesting te dijo que eso podía pasar, no te vuelvas loco. Ya, si se sale de tu estadística, entonces sí, hey, es momento de detenerme, esto no estaba previsto, vamos a analizar qué está pasando. Pero si tu backtesting ya te está diciendo que era muy probable que tú tuvieras esa racha negativa, ¿para qué te vas a volver loco? ¿Para qué vas a subir el riesgo? ¿Para qué vas a poner más contratos? ¿Para qué vas? No, sigue haciendo lo que estás haciendo, que ya tu estadística te dijo que eso iba a aparecer. Pero si no lo haces y te acoge una racha de esas en una prueba de fondeo, la quemas. O si la Ujú. coges con tu cuenta propia, también la vas a quemar, vas a empezar a improvisar. Entonces, esto es lo Totalmente. bueno del backtesting, te está avisando qué puede pasar. Así es, súper. También, pues, obviamente tenemos otros conceptos importantes, esperanza matemática, pues, a largo plazo, con respecto a las pérdidas, o sea, teniendo en cuenta el ratio y la efectividad, como cuál es ese beneficio que tendrías a largo plazo. Por acá me tomé el atrevimiento de agregar el VAR eh, al 5%, entonces, pues, digamos que hay un 5% de probabilidad, ¿sí? O uno de cada 20 días existe la probabilidad de que pierdas un -3%. Esto igualmente es importante tenerlo en cuenta, un tema netamente aritmético. Y pues en últimas, todo esto, ¿cómo llegó? Pues si nos damos cuenta, lo que hizo José es tomarse el atrevimiento de generar un montón de estadísticas
con diferentes ratios. Entonces, riesgo del 1% con un ratio 3-1. Luego por acá también tenemos Mira, por sin ejemplo, Juan, gestión. perdona, el tema de las Dale. horas, Ujú, importantísimo también. Yo básicamente me la paso todo el día en mi casa y podía estar pegado al computador todo el día. Pero ujú. el backtesting me dijo, hey, la gran cantidad de operaciones, de oportunidades se te aparecen en esa franja entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, Es que 28. también la idea es que esto sea un trabajo, ¿no? Y pues hay que Ujú. tener un horario, uno tampoco puede ponerse a estar todo el Uno día no pegado a la trabaja 12 pantalla. horas al día, sí, Obvio, 14 horas. totalmente. Sí. Yo, por ejemplo, por mi trabajo, a mí me toca analizar eso en las noches. Yo analizo a las de 7 a 9 de la noche, 2 horas, a ver qué se está dando. Y eso que hago swing, podría analizar incluso en menos tiempo, pero igual me tomo las 2 horas, miro, si se da algo pongo la operativa, pero al siguiente día, pues en últimas no miro nada de mercado, a pesar de que trabajo en el sector de mercado, pues procuro Ujú. igualmente, pues en las noches es analizar y Es tomar que las operaciones en las noches. de pronto una persona Entonces, diría, no, es que yo solo puedo operar en las noches. No, pero es que el backtesting te está diciendo que tus oportunidades aparecen a tal hora, no seas terco. El backtesting te lo está también, diciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer claro, ahí? eso es Entonces, importante porque a veces tengo una operativa que en las noches no se da nada. ujú, Entonces, pues, o busco la forma que es más complicado de operar en otra franja horaria, o trato de acomodar la operativa o agregar exacto, algunos activos diferentes a los que estoy exacto. testeando que me permitan. Por ejemplo, operar en las noches un euro dólar, pues no tiene mucho sentido porque obviamente va a estar muy lento, ¿sí? Pero si de Ujú, pronto me voy con divisas un poco más de digamos, de Oceanía o de Asia, tipo yen, australiano, neozelandés, pues posiblemente allá muy pronto va a iniciar la jornada y va a tener un poco más de movimiento. Entonces me toca recurrir a otros activos. Pero sí, operar un Nasdaq, un S&P 500 en las noches, pues eso no tiene ningún sentido porque esforzar pues no algo. se van a mover y no se Sí. van oportunidades. De hecho, si Ujú, uno se da cuenta, este backtesting es solo con el euro dólar y se da cuándo, pues en la jornada americana y en las noches tenemos muy pocas operaciones. ujú, Vean que acá de 9 a 10, que es la jornada americana, hay 11 operaciones. En cambio, acá si uno mira, lo más alto son 4. Entonces, pues obviamente no vamos a operar lo mismo y pues esto también va a afectar un poco la varianza, la estadística y bueno, tiene también otras consecuencias estadísticas importantes. Entonces, ujú. sí, fíjense que testear el tema del horario, como dice José, también es muy, muy importante. Tenemos temas sin gestión, target, todo o nada. Tenemos temas de gestión, bien, gestión activa. Esta gestión activa no sé cómo mira, el 1-1 te ibas a break-even, ¿no? Exactamente, sí. Estaba Ex- testeando con los mismos resultados que ya obtuve del backtesting crudo. Lo que hacía era ver qué pasaba si me iba al break-even al 1 a 1, cómo me Y afectaban los todas estas resultados. simulaciones, tú comentabas que las hacías en un periodo de tiempo bastante corto, ¿sí? Ujú. Decías que de pronto en 20 minutos, pero es porque tienes imagen de todos los trades. Entonces, Sí, solo es simplemente, digamos, si yo voy a evaluar por ejemplo, en este caso el break-even, solamente era ver el gráfico y empezar a mover y me pasaba de una. Ya no tenía yo que tener el trabajo de identificar el trade, ver si cumple los parámetros, no, ya todos los trades están identificados. Ya lo que tengo yo es que jugar con esos trades. Entonces, en este caso, yo lo que hacía era mover, hacer la simulación de mover el stop loss después de que me daba el 1 a 1 y tomaba nota. Se me regresó $5, ¿sí? Que es el stop chiquitico en el nivel de break-even. O no se me regresó, o sí me dio el target. Entonces todo eso lo iba anotando, todo iba anotando, porque miren que súper. ya no es un tema de operativa, sino un tema más de gestión. Perdón, ¿cómo voy a gestionar yo el trade? Sí, ya es un tema ya operativo. Sí, Ok, ¿cómo voy a pero gestionar entonces es yo el trade? importante tener todas las operaciones como allá a la mano, pues para poder Sí, sí, hacer sí, esa sí, gestión un sí. poco más rápido, ¿sí? Porque a veces la Sí. gente hace el backtesting de afán y no guarda las operaciones, nada, las borra y luego, Ujú. uy, quiero testear otra cosa. Pues amigo, te tocó volverlo a hacer de cero porque no guardaste nada, Sí, sí, solo sí. tomaste números. Entonces sí es importante para que todos lo tengan en cuenta, pues guardar las imágenes, guardar un registro pues amplio de absolutamente todo lo que hagan anotado. Si uno mira los gráficos de José, él anota absolutamente todo sobre el gráfico y eso pues también es muy importante que lo tengan en cuenta. Y es para que Por no se acá igual. conviertan en un robot, o sea, no se queden esperando a que les den de mamar, a eso me refiero, o sea,
Ujú, Ustedes mismos van a decidir cómo voy a gestionar, a qué profit voy a ir, exacto. cuándo voy a mover mi stop loss o no. O sea, el mentor te puede dar una guía según su experiencia, pero es que al final tú vas a buscar lo que más se te acomode. ¿Y cómo es la mejor forma? Con esto, probando, Ujú. Y probando, vean probando. que José no solo prueba temas de gestión de la posición, sino por acá también tenemos gestión de la entrada. Bueno, si no entro al 50, si no entro al 61, ¿cómo va a cambiar? Sí, Ujú. también revisar absolutamente eso. Y al 61 con gestión y al 61 sin gestión, gestión activa, gestión pasiva. Y lo más interesante detrás de toda esta estadística es revisar temas de drawdown. Siempre acuérdense y grábense en la cabeza que el buen trader se mide es por cuánto pierde y no por cuánto gana. Si uno va y mira a los grandes operadores, los grandes traders, se asombran porque tengas un 5% de rentabilidad al año, por ejemplo, ¿sí? O un 8% que es el famoso benchmark del S&P 500. Y dicen el S&P 500 renta en promedio un 8% anual, ¿sí? Si tú haces un 8,1, ya le estás ganando al S&P y por tanto tu gestión es mejor que la gestión pasiva en el S&P 500, ¿sí? Entonces ya nada más con hacer un 8% es suficiente. ¿Y eso se logra cómo? Teniendo pérdidas pequeñas, teniendo una buena gestión, tratando de aplanar esa curva de crecimiento para obviamente tratar de mantenerte no extremadamente positivo, pero pues tampoco con pérdidas muy bajitas. Entonces, José hizo un ejercicio que me pareció muy interesante, donde calculó el drawdown sin gestión activa del drawdown y calculó también el drawdown con la gestión activa. Y acá vamos a entrar un poco en gestión, pero me parece que es algo muy, muy, muy interesante. Me gustó muchísimo el gráfico y cómo pudimos darnos cuenta de cómo cambia ese tema de la gestión. Y esto va muy ligado a temas emocionales, esto va muy ligado a muchas cosas. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, bueno, acá no se ve lo profundo que es, pero es un drawdown un poco más profundo que este. Totalmente, vean que este casi que se va a cero con este drawdown. Y este es un drawdown que llegó a la mitad, a 500, y luego se recuperó. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el de arriba es un drawdown sin gestión y por tanto, pues el drawdown es mucho más profundo, pero pues si se mantiene consistente en la operativa, pues eventualmente va a salir de ese drawdown profundo, ¿sí? Va a tomar menos tiempo, pero va a ser mucho más profundo. Si nosotros revisamos la gráfica de abajo, nos damos cuenta que José aplicó una gestión de que, no sé, cuando había alcanzado un 2% de drawdown, iba ya a sacar ratios más cortos o iba a arriesgar menos Ay, o, Germán. bueno, buscar la forma de aplanar esa curva de crecimiento y vean el resultado. Cae la cuenta, pero mucho más plano hasta que eventualmente se recupera. La pregunta es, y volvemos a lo que comentábamos al comienzo, si yo me pregunto y yo me cuestiono a mí mismo, ¿qué prefiero? ¿Prefiero un drawdown profundo, pero salir rápido? Emocionalmente me voy a afectar más porque no me gusta aceptar mucho las pérdidas o porque soy más conservador, o mejor me voy con una gestión activa del drawdown, de modo que tardo un poco más tiempo en drawdown, pero no veo caer mi cuenta tanto. Entonces estoy más tranquilo, emocionalmente me siento tranquilo, me siento cómodo. Sé que eventualmente voy a salir del drawdown sin perjudicarme tanto, que es otro de los aspectos importantes. Y obviamente, una gestión activa pues va a implicar un menor rendimiento, 4.500, y una gestión no activa pues va a tener un rendimiento pues exactamente pues mayor, pero a costa de tener drawdowns más profundos, ¿sí? Ujú. También es importante que nos preguntemos qué preferimos. Ya a mí me gusta hacer alusión mucho acá. Si ustedes cogen un gráfico del ETF de Katie Woods, ARK, y cogen y lo comparan con el de Berkshire Hathaway, que es el fondo de Warren Buffett, se van a dar cuenta de algo muy, muy interesante. Y de hecho, miren, lo revisamos acá para este tema de gestión y que lo entendamos. Un segundo, listo. Entonces, si nosotros acá ponemos ARC y nosotros luego ponemos, lo comparamos con BRK, si no estoy mal. Mm, Acá está. Vamos a darnos cuenta de algo bien, bien, bien interesante. Fíjense esto, en rendimientos. Si se dan cuenta, el fondo de ARC, que obviamente invertía casi que en puras tecnológicas en pandemia, eso fue un boom tremendo. Fíjense que alcanzó rentabilidades
exponenciales, altísimas, pero ¿a costa de qué? De que luego ibas a tener un drawdown que iba a eliminarte todas las ganancias que habías tenido en todo esto. Entonces, si no supiste salir, empezando por ahí, pues ibas a sufrir esto. Nótese que el fondo de Warren Buffett está incluso mejor que el de Katie Woods, sufriendo menos. Entonces son ganancias más consistentes, pequeñas, pérdidas pequeñas, pero ganancias pequeñas, pero emocionalmente sufres menos que tener ganancias enormes a costa de pérdidas enormes. Entonces, son cosas que igualmente también tenemos que tener en cuenta, tenemos que evaluar al momento de nosotros hacer el backtesting, cuál es mi perfil de riesgo y cómo voy a gestionar. Estudiemos si aplicando esta gestión, pues mi operativa va a tener buenos resultados, de pronto va a tener malos resultados, pero son cosas que también debemos contemplar. José lo tuvo en cuenta y gracias a esto, pues ya sabe más o menos cómo va a ir a aplicar en su prueba de fondeo, o si se abriera una cuenta real, ya sabe que posiblemente es mejor Ujú. preservar el capital. Bueno, todo este Exacto. tipo de cosas también funciona. Entonces vean que no se trata solo de hago backtesting y miro si es rentable. No, hay muchas cosas que tenemos que entrar a evaluar y que nos van a servir muchísimo para tomar luego decisiones. Bien, entonces eso Sí, es eso es muy, una muy, muy cosa que importante. de hecho aprendí con la conversación contigo y me gustó mucho porque me dio a entender también que yo también tengo que ser flexible, sobre todo en la prueba. La prueba tiene tres etapas. La primera etapa es la primera prueba, la segunda fase es la segunda fase de la prueba es la segunda etapa y ya cuando yo tenga la cuenta real es la tercera etapa. Entonces me puso a pensar ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo que para pasar la primera fase tengo que ser muy agresivo. Me voy a incomodar, sí, pero necesito una agresividad con la que me sienta cómodo también. Y entonces Ujú. ahí empecé yo a mirar mis números y ver por eso es que estoy moviendo tantas cosas. Yo tengo que llevar ese punto de agresividad donde me sienta cómodo, para que esto no sea estresante. Y ahí en la segunda etapa, entonces ya yo no puedo operar de la misma manera, que eso también pienso que es un error de la gente cuando hace las pruebas de fondeo. Quieren operar de la misma forma todo el tiempo y pensar que eso les va a funcionar. Y no se dan cuenta de que cada etapa de la prueba les exige cosas diferentes. Entonces ya yo tengo con este backtesting, con estas pruebas, ya yo tengo planeado qué voy a hacer en la primera etapa, cómo voy a gestionar, cómo voy a hacer todo eso. En la segunda etapa ya sé cómo voy a gestionar todo. No me va a sorprender el drawdown, ni voy a dejar que me joda y me saque de la prueba, porque ya he visto cómo funciona esto y sé qué medidas puedo tomar. Y en la tercera etapa ya sé cómo lo voy a gestionar, como mi cuenta propia. Entonces, si me pasa un drawdown, cuando ya tenga mi cuenta propia, ya sé que no voy a hacer, voy a hacer un tipo de gestión del drawdown más tranquilito, una curvita más, porque me siento bien así. Yo no me sentiría cómodo si eso empieza a caer de la misma forma como caería sin gestión, ¿sí? Pero es comodidad, muchachos, y eso Así se es. lo muestra el Y backtesting. fíjense que dentro de todo esto y retomando un poco el tema de la confianza, aunque tenemos una matriz de esperanza matemática entre efectividad y ratio, y fíjense que ojo, la operativa de José se encuentra acá, ¿sí? ¿Esto qué implica? Esto implica varias cosas. Primero, implica que es una operativa que a largo plazo tiene más probabilidades de ser ganadora que alguna estrategia aleatoria, ¿sí? Por así decirlo. Eso por un lado. Pero segundo, si yo tengo esta estadística, a mí me da la confianza de que independientemente de los resultados del corto plazo, a largo plazo es una operativa ganadora, ¿sí? Hay muchas estrategias que son muy rentables, incluso si uno se va a Darwinex, que es un broker que genera unas estadísticas bien interesantes. Hay muchas estadísticas que son personas que estuvieron 9 meses así y luego eventualmente la operativa empezó a hacer esto. Y, y si uno les pregunta, que por ahí hay una entrevista de un chico que le sucedió esto. Él dice, yo duré 9 meses en break-even, pero estuve tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía un backtesting que respaldaba esto. Y yo sabía que eventualmente me iba a dar ganancias. Y así fue. Y él dijo, yo no cambié por 9 meses nunca lo que hice. Y llegaba a 10% y caía a cero. 10 0 5 0. Se quedó acá y ¡pum! Empezó a explotar, empezó a explotar. Él dijo, yo iba tranquilo, independientemente de que estuviese acá en break-even. La pregunta es, ¿quién emocionalmente es capaz de aguantar tanto tiempo en break-even? Ujú, Solo la persona que tiene un backtesting y sabe que esta estrategia funciona. claro. Entonces, por eso vean que es importante tener este tipo de parámetros testeados para decir, si me encuentro muy a ras,
complicada porque la voy a sufrir y es muy probable que a largo plazo no tenga los resultados que espero. Entonces trato de optimizar un poco que pueda correrme un poco más a la derecha en cuanto a esperanza matemática y tener pues obviamente una estrategia que me sienta cómodo, que tenga resultados y pues que obviamente se acomode a lo que yo estoy buscando, a mis tiempos y demás, ¿bien? Pero vean la importancia del backtesting, o sea, es que lo principal es que genera confianza, 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 sí, seguridad en lo que confianza, Estadísticas, haces. es muy importante. estadísticas. Ahí está, así Yo es. quisiera dar unas recomendaciones, Juan, para la gente, para que tengan como unas bases de dónde empezar. Porque es que hay mucha gente que, bueno, coge un Excel y lo hace y lo llena ahí a lo loco, pero no entiende lo que está haciendo, ¿sí me entiende? Entonces, hay que tener, y obviamente lo que decía mi compañero aquí al principio, lo que decía Juan, nadie quiere hacer el trabajo porque es la verdad, o sea, esto es fastidioso, pero si uno quiere ser un trader profesional, hay que hacerlo, muchachos, es sí o sí. Entonces, yo creo que las tres fases por las que un backtesting pasa, es la primera, que es un backtesting, digamos, contextual, que es algo como el ensayo y el error, y empezar a buscar, o sea, o qué es lo que va a ir a buscar en un backtesting, tener claro los parámetros que va a ir a buscar en un backtesting, ¿no? Porque si usted no tiene claro lo que usted va a hacer en un backtesting, pues simplemente lo que va a ir a hacer es improvisar y eso mismo va a ir a hacer el mercado en vivo. Entonces, primeramente, tener muy claro qué es lo que se va a ir a buscar y eso se hace por medio de un backtesting contextual, o sea, mirando gráfico y ensayo y error, ensayo, prueba, error, ensayo, prueba, error. La única forma de hacerlo. Después de que usted Así tiene es. claro qué es lo que va a hacer, vas y haces un backtesting vela a vela. ¿Qué te va a dar el backtesting vela a vela? Te va a dar una mejor capacidad analítica, te va a dar reconocimiento de tu patrón, eh, vas a entender dónde debes entrar, dónde defender, dónde proyectar y a la final pues te va a generar una estadística como lo que estábamos mostrando acá, que es una esperanza matemática, un drawdown, ratios, rachas, etcétera, ¿no? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, ya que la final es lo que se llama la simulación, que para mí también hace parte del backtesting. ¿Por qué? Porque es muy fácil generar estadísticas desde la parte donde uno está haciendo un backtesting vela a vela, a gráfico quieto, pero en esa parte no se incluye el error o el fallo humano como tal, que llamamos nuestra psicología. Pues cuando tú estás en mercado en vivo, pues vas a tener errores humanos, ¿sí me entiendes? No, eso no se puede descartar aquí, ¿sí me entiendes? Entonces, pueda que tu backtesting te dé, no sé, un 65, 70, 55, 60% de efectividad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a mercado en vivo? Podemos tener fallas, tal vez arriesgamos un poquito más, sobreoperamos, no sacamos la posición donde era, etcétera, etcétera. Hay muchas variables en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si tu backtesting te dio a gráfico quieto de la vela, te dio una estadística o una efectividad de un 65%, es muy probable que en la etapa de simulación ese backtesting se vaya tal vez a un 50%. ¿Qué va a pasar? Tú vas a coger las estadísticas del vela a vela y del simulado y lo que vas a hacer es comparar esos datos, a ver qué tanto se acercan esos números que hiciste en el backtesting vela a vela. Entonces, es muy importante, muchachos, tener en cuenta estas tres fases. ¿Qué es lo que voy a ir a buscar? Backtesting contextual. Cuando lo tengo claro, paso al vela a vela y cuando tengo claro ya el vela a vela, paso a hacer un simulado, puede ser 3 meses, 2 meses, no sé, pero con toda esa estadística que ya tengo, simplemente lo que hago es comparar datos para tener una mejor confianza a la hora de ir a operar en vivo. Claro, y mira que básicamente el backtesting, el que hacemos el primero, el a gráfico quieto, te está diciendo, si tú haces las cosas de esta forma, exactamente de esta forma, te voy a dar este resultado, probablemente. Lo curioso es que hay gente que hace el backtesting con unos parámetros súper bien definidos, una cosa bien estricta, pero van al real o a la prueba o lo Lo que sea cambias. y empiezan a cambiar.
Entonces, no te salgas, o sea, ya tienes algo que te está diciendo que si haces eso. Entonces, lo difícil es tener esa fuerza de voluntad para hacer exactamente lo mismo que hice con el backtesting, hacerlo en mi cuenta real o en mi prueba, Así confiando es. en que eso ya con los números ya te dijo que eso funciona, no tienes que volverte más loco, ¿sí? Haz exactamente lo mismo y no importa si empieza el apocalipsis o el pandemonio ahí en tu gráfica, tú confía en lo que te dijo el backtesting y síguelo haciendo igual, no salgas de ahí porque no puedes esperar a tener los mismos resultados haciendo cosas diferentes ya con el mercado en vivo, no, ya es una estadística Correcto. completamente diferente. Entonces, tener esa fuerza de voluntad para eso. Y una cosa Sí, que de pronto, para que la gente no se abrume, porque dirán, no, es que José pudo hacer eso porque es un experto en Excel. Bueno, experto no soy, pero sí me gusta mucho Excel. O no, es que Juan dice eso porque sabe mucho de estadística. O sea, para eso están los mentores, muchachos. Ustedes no se vuelvan locos con eso. Yo he hablado mucho con Juan y con Jorge todo este tiempo. Juan, mira, tengo estaba mirando que pasaba esto, pero tengo esta necesidad, no me gusta cómo se hace esto. José, te recomiendo esto. A Jorge a cada rato le digo, hey, necesitamos reunirnos, porque mira que le muestro, esto no me gustó, esta cosa, estos datos no me suenan, no me cuadran. Bueno, móvele aquí, móvele allá. Pero es importante que ustedes también tengan unos mentores que sean capaces de ayudarles a ustedes no solo a generar estadística, sino a interpretarlas, ¿sí? E interpretarlas, porque no hacemos nada, como dice Jorge, recopilando estadísticas si no sabemos qué hacer con eso. Ay, ya hice el backtesting, ujú, ya puedo ir a real, pero, o sea, ¿qué te enseñó el backtesting para irte real? ¿Sí? claro. Entonces, tenemos que saber tener mentores que sepan lo que están haciendo, porque también es una patica floja de muchas academias hoy día. Se enfocan Total. tanto en la operativa y en la estrategia que dejan de lado eso y eso esto es fundamental porque es que es lo que nos va a dar realmente la confianza. A mí no me da confianza que Juan me enseñe una estrategia que saca el 99%. A mí no me importa lo que pase con el trading de Juan, a mí me importa es lo que pase con mi trading. Entonces hay gente que se llena los ojos y los oídos viendo que al otro le va muy bien con una estrategia cuando no saben qué pueden hacer ellos con esa estrategia, Mm, no tienen data de eso, ¿sí? Entonces no se sí, vuelvan locos. Asegúrense de que su mentor por lo menos les ayude a interpretar la estadística y que les Y, incite a la toma de datos. y es Eso es lo que vos decías al principio, José, que es que mucha gente viene con la esperanza de que uno les va a dar el santo grial, donde obviamente con esa estrategia no van a perder nunca. O sea, se llevan como esa pereza mental. No, no, él ya lo hizo, él hace eso de esa forma, entonces hagámoslo así, a ver qué pasa. Ujú, Y van y pagan pruebas de fondeo, abren cuentas reales con esa responsabilidad, cuando no han hecho el trabajo que tiene que hacer un trader profesional, que es sentarse y ver cómo va a crear su propio sistema que se amolde a la personalidad y a la versión al riesgo que tenga cada trader. claro, es que, por ejemplo, el caso que yo decía, Juan nos sugirió un tipo de entrada swing, vale, yo me fui y la probé y la empecé a testear y le estaba haciendo backtesting. Yo tengo estadística de eso. Yo dije, no me gusta, no me cuadra, no me suena, no hay manera. Sí, pero Principalmente hay gente válidos. que digamos, no, es que como Juan dijo que estos mm, parámetros y estas cosas totalmente. funcionan, me mandé para la prueba de fondeo. No la pasé. ¿Qué pasó? No hay backtesting, no hay nada, no hay tipo de cosas. Sí, entonces también Ujú, tener en cuenta eso, que una cosa es que nos hagan una sugerencia por la experiencia que ellos tienen, los mentores que nos han hecho varias entradas, por ejemplo, Jorge a cada rato nos da sugerencias, hey, miren muchachos, esto lo pueden hacer así, esto lo pueden hacer así, pero no traguen entero, o sea, sí, o sea, vayan y prueben, a ver si les gusta, porque recuerden, esto del trading, de crear una operativa, es una búsqueda constante de la comodidad, esa es la sí. definición. Hay algo Bus, muy importante que mencionabas y es que no le paguen a un mentor, que se llama mentor, para que les dé una estrategia. O sea, ustedes van ajá, a YouTube y ustedes ponen estrategia de swing. Van a ver 200 videos de diferentes estrategias de swing trading. Todas tienen una estadística. Entonces, en vez de pagarle un mentor y gastarse $300 en que les entreguen una operativa, pues más bien vayan a YouTube y hacen su propio backtesting, ¿sí? El mentor es para qué? Justamente para que les ayude a lo que mencionaba José, a identificar, a analizar estadísticas,
ven, reunámonos, que es que no entiendo esto, cómo lo podemos de pronto optimizar, sí, que sea simplemente alguien que esté auditando todo tu proceso, pues para que obviamente sientas el acompañamiento y pues las cosas, digamos, vayan alineadas. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando el único juez es uno mismo, uno es un poco más indisciplinado realmente, ¿sí? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando alguien quiere emprender y en últimas, si no lo haces, nadie te va a juzgar, o sea, eres tú contra tú. En cambio, cuando tú tienes un mentor, que en ese caso funcionaría como alguien que está auditando tu proceso, pues es muy diferente, ¿sí? Porque tienes alguien que te está observando, pero que al mismo tiempo te está apoyando, te está ayudando y te está guiando. Entonces, no paguen por estrategias, paguen por acompañamiento y por alguien que les pueda ayudar a optimizar y a crear su estrategia, que pues eso es lo que tratamos de hacer nosotros, porque estrategias hay miles, y uno ve en YouTube, hay muy Y buenas gratis. estrategias. Pablo Gil ha subido unas muy buenas de swing, de scalping, seguro que habrán otra gente famosa que ni idea, pues hablo de Pablo Gil porque es un referente de inversiones y análisis técnico muy clásico, y plantea operativas muy sencillas que si ustedes les hacen una estadística, pues van a ver unos resultados. Ya otra cosa es que no se acomoda a ustedes, de que por el horario no puedan o que no les guste, eso ya es completamente diferente. Pero no paguen por estrategias que todo lo encuentran en internet gratis realmente. Sí, O sí, sea, No, paguen por alguien y que los acompañe. sí, y de hecho aprovechen porque, digamos, yo pienso que el chiste de un mentor es que te va a ahorrar tiempo. Todas las cosas que yo le he preguntado tanto a Juan como a Jorge me hubiera tomado mucho tiempo explorarlo y descubrirlo por mi cuenta. Por ejemplo, un día yo le dije, Juan, mira, tengo está sucediendo esto en el gráfico, no me siento cómodo, ¿por qué no me recomiendas qué indicador podría yo usar que digamos, me esté, por lo menos me alerte de que puede haber un giro? ¿Sí? De que para yo empezar a ver qué otras cosas puedo sumar eso. Entonces Juan me dijo, no, usa el RSI, que de ahí partió todo, o sea, de ahí partió todo lo que yo tengo ahora, lo que estoy testeando. No me tocó a mí ir a probar MACD, no me tocó ir a probar bandas de Bollinger, no me tocó ir a probar todo ese tipo de indicadores hasta que encontrara el que yo quería. Y he notado que muchas veces la gente no aprovecha eso, ¿sí? Cojan al mentor y exprímanlo y Ujú. pregúntale, tengo esta necesidad, o él no va a hacer el trabajo por ti. O sea, si tú quieres que él llegue y venga, yo te hago la estadística del RSI, no, él no lo va a hacer, pero te ahorra mucho tiempo, te ahorra mucho tiempo. Entonces, aprovecharlo bien porque eso es lo que te va a ayudar a ti como a perfilar esa operativa y saber qué vas a testear en un Así backtesting, es. que es muy importante. No sé, Juan, si de pronto me permitirías dar como una última reflexión Sí, 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 ya digamos que basada, para cerrar y finalmente si alguien tiene alguna pregunta, entonces claro, si sí, quieres dale ahí la última sí, reflexión y ya pasamos a las preguntas. me gustaría mucho, sí. Si quieren vayan anotando Eh, las preguntas ahí en el chat, Eso, si alguien tiene. mientras yo hago aquí el monólogo. Ujú. No, muchachos, miren, importante, sí es fastidioso el backtesting, ¿sí? Ya lo hemos dicho varias veces, lo sabemos, porque todos hemos pasado por ahí, pero ustedes le van a encontrar el gustico cuando lo empiecen a hacer, ¿sí? Yo creo que muchas veces el problema es que no sabemos qué hacer con esa información que tenemos. En ese orden de ideas, usen a su mentor. Mira, esta es mi estadística, estos son los números que saqué. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde le ajustamos? Hagan el símil con el carro de la Fórmula 1. Ustedes están haciendo un Fórmula 1, ¿sí? Necesitan datos y ajustar, datos y ajustar, datos y ajustar hasta que encuentren ese punto efectivo. Yo pienso que como traders hay dos pilares fundamentales que soportan nuestra profesión, ¿sí? A veces pueden ser tres, dependiendo pues también si entra el tema emocional, pero yo pienso que hay dos fundamentales, que es lo que dice Jorge, que no lo podemos dejar de hacer. Eh, el primer, el primer pilar, sí, para nosotros vivir de esto, si es lo que queremos hacer, es el tema de la estrategia, ¿sí? Es la estrategia, está compuesta por un tema, lo que es la parte operativa, ¿sí? Lo que yo hago en el gráfico y una parte de gestión de capital, ¿sí? Cómo manejo yo mi combustible, mi dinero para poder ir aplicando y durar en el tiempo. El segundo pilar fundamental para mí es la estadística, ¿sí? Yo pienso que no podemos separar la estadística de la estrategia. No son dos cosas diferentes y no creas que con solo una estrategia vas a poder sobrevivir en este mundo. ¿Por qué? No podemos ser traders sin llevar estadísticas, ¿sí? La data. Recuerden el símil de la Fórmula 1. Nosotros necesitamos data, 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 porque los mercados también son cambiantes, porque de pronto nuestra propia situación cambia y nosotros necesitamos saber
cómo adaptarnos a esas situaciones, ¿sí? Y para eso necesitamos datos. Hay muchas formas, o sea, tú no te puedes dar cuenta de que de que tu operativa está yendo a mal o que se puede mejorar si no tienes algo que te lo muestre visualmente, y esos son los números, la estadística, ¿sí? Yo pienso que gran parte de la estrategia depende de la estadística, ¿sí? O sea, tú no vas a tener una buena estrategia si no tienes una buena estadística detrás que la soporte. Entonces tengan en cuenta eso, muchachos. No es que una estrategia salga de una epifanía que le dio a alguien y dijo, voy a poner una EMA, voy a poner un RSI, voy a poner un Bollinger, voy a operar en 4 horas. Eso no salió de la nada, eso no salió del aire. Hubo un trabajo detrás que le permitió a esa persona saber que eso funcionaba, ¿sí? Entonces tenga muy en cuenta eso. Usted quiere una buena estrategia, ¿sí? Tengan una buena estadística. Si quieren una buena estrategia, tengan una buena estadística. Es el trabajo sucio, es lo maluco, es lo fastidioso, ¿sí? A nosotros nos gustaría todo el tiempo estar dentro del mercado metiendo órdenes y ganando dinero. Eso es lo bonito, eso es lo chévere, eso es lo que se ve en las redes sociales. Eso sería lo ideal, pero hay un trabajo detrás y ese hay que hacerlo. Yo tengo un dicho acuñado que lo he usado durante muchos años y lo he podido comprobar en muchos aspectos de la vida. Entonces dice que las malas experiencias, en su gran mayoría, las malas experiencias que tenemos en la vida, son consecuencias de las malas decisiones, ¿cierto? Pero esas malas decisiones las tomamos por falta de información, ¿sí? Entonces miren cómo se va uniendo todo. Las malas experiencias son consecuencias de malas decisiones y las malas decisiones a su vez son consecuencias de la falta de información. Entonces aplíquelo en el trading. ¿Cuánta información tienen ustedes para tomar buenas decisiones cuando están al frente del mercado? ¿Qué soporta esas decisiones que ustedes están tomando? ¿Sí? Entonces, sáquense de la cabeza el tema de la estrategia y del operativo. Eso no es la clave aquí, no lo ha sido, se los digo yo que tengo 8 años. Y no sean tercos, no sean tercos. Eso no funciona aquí, eso no es lo fundamental. Sí, la operativa, cualquier operativa, como dice Juan, cualquier operativa funciona. Simplemente saquen numeritos y ajustenla. Los numeritos les van a decir cómo ajustarlo. Y eso solo lo van a lograr con un backtesting. Ya, esa era Excelente. la... Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Bueno, José. creo que no hay preguntas así, creo que no hay nada. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Esperamos, pues, igualmente esta entrevista haya sido de mucho agrado y hayan aprendido y reflexionado muchísimo. José, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu opinión, tu experiencia. No, ustedes. Y, y pues ya, Jorge, también muchas gracias ahí por participar y estar ahí Uno, al a pendiente. ustedes, como siempre. A la gente Listo, también que asistió, muchísimas gracias. Espero que se hayan llevado una gran enseñanza aquí sobre lo que el trabajo que hizo José Ujú. y ver la importancia que tiene el backtesting en la carrera como trader, como tal. Muchachos, quítense la idea de que les vendieron de que el trading es solamente venir, sentarse a las 8 de la mañana, 8:30 y operar 2 horas. Quítense totalmente de Así la cabeza es, eso. totalmente. Listo. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias y que estén muy, muy bien. En Bueno, YouTube les dejaremos toda la plantilla y todo el video para que empiecen a hacer backtesting. muchos éxitos, que estén muy Listo, que bien. estén bien. Hasta luego.